la palabra del Dios eterno, si mal no me equivoco. Mañana creo que van a poner la lona ahí con la foto de que pusimos en el internet. Pero la palabra del Dios eterno, creo, hermano, que estamos en tiempos muy difíciles, muy difíciles. Y me refiero a difíciles no concerniente a trabajo, no concerniente a cosas que tengan que ver con su negocio o su matrimonio, sino concerniente al ataque tan fuerte que se está viniendo y que al final va a parar en una persecución sobre la iglesia de Cristo, lo cual no me quiero meter en la persecución porque no pienso meterme, al menos es lo que yo creo, en escatología o en profecía. Pero sí debo decirle que estamos, hermano, en un tiempo bien, bien complicado y que nosotros como ministros y como pueblo de Dios y como servidores de Dios, hoy más que nunca tenemos nosotros que agarrarnos de la palabra y no soltarnos de la comunión y de la intimidad con el Espíritu Santo, porque si no, hermano, como dijo el Buki, ¿dónde vamos a parar, verdad? Lo que queremos, hermano, es agarrarnos de la palabra. Y yo quiero dejarle en su corazón, voy a comenzar con este verso, aunque era una de las cosas que iba a mencionar después, Primera de Reyes 16:1-3. Dice: por cuanto te levanté del polvo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo. Primera de Reyes 16:1-3. Déjeme buscarlo aquí. Aunque tomé nomás ese verso, pero déjeme buscarlo aquí. Primera de Reyes 16:1-3. La palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hanani o Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto te levanté del polvo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. He aquí, dice el Señor, verso 3, consumiré a Baasa y a su casa, y haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Padre, bendice tu palabra. Este era uno de los versos que iba a tocar en el transcurso de esta enseñanza. Pero una de las cosas que me ha martillado últimamente, y quizá pudiera decirle creo que siempre Dios de alguna manera, en su grande misericordia, siempre me ha recordado la gran responsabilidad que tengo yo delante de Dios como ministro. Pero últimamente, al ver todo lo que está aconteciendo, hermano, esa avalancha del Islam que se está levantando, que se está uniendo ya con el Vaticano, etcétera, que ha sido siempre la batalla que Israel enfrentó, los adoradores de Baal y los adoradores de la Acera, el Vaticano y el Islam. Pero viendo todo eso, hermano, y viendo la apostasía, porque estoy viendo cómo la apostasía está llegando de tal manera que muchos hombres que hablaban de Cristo y se proclamaban cristianos, ahora están a favor del Islam. Pero no es solamente eso, sino todos los vientos de doctrina que se están levantando y que muchas veces envuelven al cristianismo de una manera tan sutil como es las corrientes babilónicas, que tienen que ver con todo lo que es fiestas paganas, las corrientes egipcias, que tienen que ver con todas las modas, y las corrientes sodomitas, que tienen que ver con el LGTBQ, etcétera. Por ejemplo, si usted ha escuchado un poquitito acerca de el movimiento metodista, fue una visitación de parte de Dios, pero gloriosa, donde en Estados Unidos templos enormes, hermano, con capacidad para 5,000, 10,000 personas, porque se les reveló la palabra de santidad a los metodistas. Pero ¿dónde quedó todo aquello?
¿Dónde quedó? Porque el problema, hermano, en la vida del hombre, voy a decir en la vida del hombre en general, incluyendo creyentes, ministros, etcétera, el problema no es alcanzar algo, sino el problema es mantenerlo. Porque alguien puede, a través de principios enseñados en su casa, quizá en la familia, en la escuela, pero puede ser humilde, digamos, pero de pronto le llega algo grande a su vida, si no es la economía, es un nombre, es un título, una fama. El problema es mantenerse ahí, mantenerse humilde. El caso de Saúl, que es un ejemplo exacto. Saúl comenzó humilde, sencillo, pero después se hizo un monumento, porque ya no, él lo que quería era que lo vieran a él. Entonces, en este camino el problema, hermano, no es alcanzar algo, sino mantenerlo. Y es ahí, hermano, donde muchos sucumben o sucumbimos, hermano, porque nos desconectamos de Dios. Ese es el problema. Yo he estado meditando un poquitito porque este verso, entre otros, hermano, dice aquí claramente: por cuanto te levanté del polvo, y le dice, y te hice príncipe sobre mi pueblo. Príncipe está hablando de ministros. Y has andado, dice, en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo. Fíjese lo que le dice: yo te levanté del polvo, te hice príncipe, pero tú, en vez de andar en mis caminos, decidiste andar en los caminos de Jeroboam, y por andar en los caminos de Jeroboam, hiciste pecar a mi pueblo. En otras palabras, tú eres el culpable que mi pueblo peque. Entonces, cuando yo veo eso, hermano, a mí me sacude los cimientos de mi fe, porque me confronta y me hace entender que si yo no cuido mi vida, y si no cuido la palabra, y si no cuido mi relación con Dios Espíritu Santo, por los errores que yo cometa, por los pecados que yo cometa, por las metidas de pata que yo cometa, hermano, va a repercutir en el pueblo. Ahora podemos entender por qué el Señor Jesús cedió. El Señor Jesús cedió al Padre por amor a nosotros. Él sabía, hermano, que si Él no llegaba a la cruz como el Padre había establecido que llegara, el sacrificio, hermano, lejos de ayudarnos, nos iba a perjudicar. O sea, Él sabía, el Señor Jesús sabía. Porque no era solamente llegar a la cruz. Usted ya me ha escuchado decir esto. Cualquiera moría en una cruz. Cualquiera moría un montón de sacrificados. Los sacrificaban, los crucificaban en la cruz, hermano. Pero nadie podía morir como murió Él. Santo, sin mancha y sin pecado. Eso es lo que hizo la gran diferencia. Eso es como decir, cualquiera puede predicar. Cualquiera puede hablar de escatología. Cualquiera puede tocar temas, hermano, proféticos o de profecía. Cualquiera puede profetizar, cualquiera puede echar demonios, hermano, cualquiera puede tocar un instrumento, cualquiera puede predicar, pero no cualquiera puede vivir la palabra, solamente aquellos que saben la responsabilidad del peso que tienen delante de Dios y delante del pueblo. Y mire, si nosotros fuéramos entendidos, ya con eso le diría, hermanos, nos vemos mañana. Eso sería todo. Porque si nosotros fuéramos entendidos, la mitad del verso de Juan 3:16 sería toda nuestra Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Esa fuera toda nuestra Biblia. ¿Y qué dio? Lo mejor que tenía. ¿Por qué dio lo mejor que tenía? Su Hijo. Porque nos ama. Entonces, esa fuera nuestra Biblia. El que ama siempre va a dar lo mejor. El que ama siempre va a dar. Es como el que ama a su esposa siempre le va a dar lo mejor. Y no me refiero a las cosas materiales, eso es secundario, sino el trato que le va a dar, ¿verdad? Y viceversa. La mujer que ama a su esposo, hermano, le va a dar buen trato. La mujer que tiene su casa, tiene sus hijos, como dijo Salomón, mujer hacendosa, ¿quién la hará? Porque mujeres bonitas, hermano, y atractivas hay un montón, hermano. Hay un montón de Barbies, pero con corazón de diabla, hermano. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto, hermano. Mujer hacendosa, dice. Una mujer hacendosa es la que cuida a su esposo, cuida su casa, cuida a sus hijos. Y todavía esa mujer hacendosa de Proverbios es asombrosa. Porque aparte que cuidaba a su esposo, su marido y a sus hijos,
Y que Salomón la buscó entre 1000 y entre 1000 no encontró una. Imagínense qué escasas estaban, hermano. En aquel tiempo donde, hermano, la vanidad era menos. Imagínense ahora. Encontrar ahora una mujer que eche tortillas, hermano. Sí, sí las hay. No, sí las hay. Por lo regular los hombres, hermanos, buscan mujeres bonitas. Porque el hombre es llevado por la vista. Pues ni siquiera sabe si saben cocinar. Aunque en el camino aprenden, claro, ¿verdad? Aprenden, hermano. Pero hay otras que no, pues, ¿verdad? Hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Cualquiera puede predicar. Cualquiera puede hacer milagros. Sabe ese pasaje. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor Jesús le dice, nunca los conocí. Porque el nombre de Jesús es poderoso, por sí solo hace los milagros. No es el hombre, el vaso, sino es el nombre de Jesús. Yo no entiendo por qué hay mucha gente que se gloria cuando Dios los usa, cuando en realidad solamente fueron canales. Porque todo eso le pertenece a Dios, la unción, el respaldo, la revelación, hermano, todo eso le pertenece al Señor, eso es intocable, le pertenece al Señor. Ahora, el punto al que yo quiero llevarlo en esta noche es que a mí me ha puesto a pensar, hermano, seriamente, créame. Si yo no cuido mi vida, si el ministro no cuida su vida, se va a llevar entre las patas al pueblo. Sí, hermano, se va a llevar entre las patas al pueblo. Y nosotros tenemos que ponernos a pensar que Dios nos escogió como príncipes. ¿De dónde nos sacó, hermano? A mí me sacó de las drogas, cocaína, marihuano, hermano, imagínense. Y se me sacó y sin que yo le pidiera que me levantara, me levantó y me puso a predicar. Pero pegar 2, 3 brincos en el púlpito cualquiera lo puede hacer. El punto es cuidarse. Y una de las cosas que me dijo Jerry hace muchos años, me dijo es que lo que hay que transmitir es la vida, no el conocimiento. ¿Cuánta gente, hermano, transmite conocimiento y quieren, hermano, muchas veces apantallar, estudiar el griego y el arameo y el latín, hermano? Pero pues en el cielo no se habla ni el latín, ni el arameo, ni el griego. Se habla el lenguaje del Espíritu. Y yo no digo que usted no se sepa 1, 2, 3 palabras, ¿verdad? De arameo, hebreo, latín, hermano, griego, si usted quiere. Yo apenas, duras penas hablo español, hermano. Inglés está terrible, mi inglés, hermano. Imagínese, nosotros tenemos que invertir tiempo en aprender el lenguaje del Espíritu. Claro, usted quiere agarrar la herramienta, aprender un poquito de hebreo, latín, griego, arameo, etcétera, puede hacerlo. Pero eso no es la esencia de la predicación, sino que la predicación pueda llevar la vida, que al menos la predicación ponga a meditar a los que escuchan y que puedan decir, no, pues la verdad la estoy regando, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Por ejemplo, mire aquí en Levíticos 4.1, que es de aquí fue donde partió esta enseñanza. Levítico 4.1, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien me regala agua le agradecería mucho. Habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente, estoy en Levíticos 4.2, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, y si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo. Gracias, siervo. Si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre ¿quién? Sobre el pueblo. Entonces, si nosotros pecamos, hermano, a quien nos vamos a llevar entre las patas es al pueblo. Definitivamente, hermano. Y a mí, créame, yo me he puesto a meditar, digo, no, Señor, yo tengo un montón de rajaduras, como ustedes también las tienen. Pero una cosa son las rajaduras con las que usted está batallando y se las está entregando al Señor y está buscando la manera de
corregir esto, dejar aquello, enderezar esto, retomar aquello, abandonar lo otro. Pero si nosotros no nos cuidamos y nos importa un comino pecar, no solamente nos vamos a emproblemar para con Dios, sino vamos a emproblemar al pueblo. Porque muchas veces el pueblo está emproblemado, no por culpa de ellos, sino por culpa de nosotros. Hermano, aquí usted está en un retiro de pastores. Aquí usted está comiendo pan de sacerdote. No va a decir alguien, oh, con razón, yo me emproblemé. No, a lo mejor el pastor, ¿verdad? No, primero revise su vida. Porque no solamente porque muchas veces se agarran las cosas y se acomodan a la manera como diciendo, yo no tengo la culpa, como sucedió en el huerto. ¿Qué pasó Adán? La mujer. ¿Qué pasó mujer? La serpiente. ¿Qué pasó serpiente? El diablo. Pues somos buenos para echar la culpa a medio mundo. Pero se trata, hermano, del ministerio. Si fuera nomás de predicar, cualquiera lo puede hacer. Pero tenemos nosotros que entender cuál es la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros delante de Dios. Aquí dice, si el que peca es el sacerdote ungido trayendo culpa sobre el pueblo, entonces dice que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Claro, eso implica que si el que peca es el ministro, tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse, porque si no se arrepiente va a traer culpa sobre el pueblo. Dice, traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Claro, es obvio que el siervo tiene que reconocer que falló. Y no estoy hablando necesariamente de un pecado de faldas, hermano. Estoy hablando, hermano, de en veces de carácter, en veces de falta de sinceridad, en veces de un mal gobierno, de un derroche de las entradas. Hermano, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, para poder nosotros estar sensibles, si en realidad metimos la pata en algo, en un mal gobierno, una mala llamada de atención, una mala disciplina, quizá no fuimos sinceros, hermano, honestos, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque recuérdese que no son los pecados grandes los que hacen estragos, las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Las pequeñas cositas, hermano, echan a perder las viñas, hermano. Y en vez de no nos ponemos a pensar que muchas veces el pueblo podría padecer por culpa de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, dice en Levíticos 4:13, si es toda la congregación de Israel la que comete error y el asunto pasa desapercibido a la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables, cuando se llegue a saber el pecado que os han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. Ahí ya involucra a toda la congregación. Pero claro, si el asunto se llega a saber, por eso es de que el ministro tiene que estar sensible, porque la Escritura dice que el siervo conoce la condición del rebaño. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que estar sensibles. La sensibilidad no llega, hermano, solamente con oración y con ayunos. La sensibilidad llega, según Hebreos, cuando los sentidos se ejercitan en el discernimiento del bien y del mal. Y eso ya involucra nuestra vida diaria. Diga conmigo, mi vida diaria. O sea que nosotros no podemos caminar a la despreocupé. No. Nosotros tenemos, hermano, que caminar con entendimiento y saber, hermano, que tenemos que cuidarnos. No estoy hablando, hermano, de pecados de falda, estoy hablando de un mal carácter, de una falta de sinceridad, de una falta de honestidad. Al final de cuentas, hermano, nos llevan a hacer algo que está equivocado y Dios, al final de cuentas, venimos a ser culpables si nosotros logramos
discernir entre el pueblo algo que está pasando. Entonces tenemos igual nosotros que venir delante de Dios, ofrecer el novío que pide aquí. ¿Qué es ofrecer el novío? Es venir a pedir perdón por el pueblo. Eso lo hizo Nehemías. Eso lo hizo Daniel. Señor, hemos pecado, hemos sido malos, nosotros y nuestros padres. Él se metía dentro de ello. ¿Por qué? Porque estos hombres sabían que podían ellos también haber fallado sin darse cuenta. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que para poder nosotros pastorear un rebaño, no tenemos opción, hermano, más que tener nuestra intimidad con el Espíritu Santo, llenarnos de la palabra y cuidar nuestro caminar. Cuidar nuestro caminar. El verso 27 dice: y si es alguno del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto, por el pecado que ha cometido. Y ahí es el mismo sistema, es el sacerdote tiene que venir delante de Dios, pedirle perdón. Señor, perdona. Ay, porque en veces, hermano, las ovejas meten la pata, hermano, y en vez de orar le da a uno ganas de agarrarlos a patadas, ¿verdad? Pero yo creo que nuestra responsabilidad es orar, decirle: Señor, dale entendimiento, Señor, que pueda comprender tus caminos, etcétera. A lo que yo quiero llevarlo, hermano, es que en realidad el estar en un lugar como ministro es un paquetote, la verdad. Es un paquete, hermano, muy, muy grande. Y yo no me explico por qué algunos, hermano, aparte de pastores, quieren ser apóstoles, imagínense. O sea, se quieren poner la soga al cuello, hermano, como si eso fuera... nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado por Dios, así como lo fue Aarón, dice la Escritura. Pero yo veo serio esto, honestamente, hermano. Yo veo serio el ministerio. Imagínense qué rico va a ser cuando un día nos presentemos delante de Él y digan: bien, siervo bueno y fiel. Y oiga lo que dice: en lo poco fuiste fiel. Yo no explico cómo hay gente que con tal de tener gente se roba las ovejas. Y uno dice: ¿para qué pues? Si no se trata, hermano, de la cantidad la añade el Señor, sino se trata del trabajo que nosotros estamos haciendo delante de Dios. Timoteo, 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y en la exhortación y en la enseñanza, le dice. No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del concilio de ancianos o del presbiterio. Y le dice: dedícate a estas cosas. Y le dice: ocúpate en ellas. Y oiga lo que le dice: para que tu progreso sea manifiesto a todos. Para que tu progreso sea manifiesto a todos. Pero no se trata solamente que el progreso lo vean aquí abajo, sino que el progreso lo vean ahí arriba del trabajo que estamos haciendo. Porque no se trata, hermano, de que alguien vea cuántas ovejas tenemos o cuántos algunos se han robado, ¿verdad? Sino se trata, hermano, mire, no hay manera, hermano, de que la obra funcione bien y le entreguemos cuentas a Dios, buenas cuentas, a menos que nosotros como ministros cuidemos nuestra vida. Sumado a ello, cuidemos a nuestras ayudas. Usted no puede permitirle a cualquiera, hermano, que esté aquí arriba cuando usted ya le sabe algo. No puede, se van a problemar, hermano, se van a problemar con Dios. No le va a funcionar. Pablo decía: yo anhelo terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. Dos cosas diferentes. La carrera es la vida personal para con Dios, y el ministerio es la tarea que nos encomendaron. Y Pablo decía: yo anhelo terminar con gozo. Puede decir: terminé, como dice Pablo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Pero imagínense, el Señor Jesús: consumado es.
consumado es. Porque de nada serviría ser exitosos aquí delante de los hombres si somos un fracaso delante de Dios. De nada serviría. De nada serviría que los hombres digan, wow, qué bonito toca, pero por otro lado le conocen todas sus fechorías. Pues. ¿Sí me explico? Hermano, esto es serio, esto es sublime, el evangelio es sublime, es único, hermano, no hay manera de poder describirlo. Nos dieron el honor, el privilegio, hermano, de tener dentro de nosotros morando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero es una gran responsabilidad delante de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas para que tu progreso o tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahí aparece la carrera y el ministerio. No terminar mi carrera y el ministerio. Le dice, persiste en ello, persiste en cuidarte tú y en cuidar lo que enseñas. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. No está hablando de salvación eterna. Porque la salvación eterna no requiere de obras, es gracia, es un regalo de Dios. Aquí está hablando, te salvarás del engaño del tiempo final. Aunque siempre ha existido engaño. Porque cualquier cosa, hermano, un pastor acá que estaba con nosotros, ya el Señor se lo llevó. Me acuerdo que un día llegué a su casa y me dice, apóstol, dice, mi corazón está bien complicado. Bien complicado. Dice, como que mi mente está turbada, está divagando. Mire, se me ocurre abrirle la puerta a unos testigos de Jehová. Y me empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y yo les puse atención. Y después de tanto hablar con ellos, ahora yo pienso que estoy mal siendo cristiano. Yo le dije, ay, mi hijo, estás jodido tú, le dije. No, le dije, estás terrible, le dije, ¿cómo está eso, pues? Entonces, nos damos cuenta, hermano, que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar lo que enseñamos, tenemos que cuidar las ayudas. Tenemos, hermano, Eva era ayuda de Adán en el huerto. Estaban desnudos. O sea, se conocían bien. O sea, tiene que conocer a sus ayudas. Tiene que conocerlas, no es opcional. Eso fue lo que le dijo el Señor a Moisés, tráeme 70 de los que tú conoces. Y tráelos a la puerta de la tienda de reunión, como diciendo, tráelos acá porque eso es una evidencia de que les gusta estar cerca de mí. Y yo voy a poner de tu espíritu en ellos, como diciendo, yo los voy a embarazar de lo que yo puse en ti. Tú tienes ayudas que lejos de ayudarte te cargan. No son ayudas, son una carga, hermano. ¿Qué tan lejos puede llegar si no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? Las ayudas tienen que estar embarazadas de lo que Dios te puso a ti. Si no, no son ayudas. Van a ser pesado el caminar. Aquí le dice, ten cuidado a ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Primera Crónicas 21:1. Se levantó Satanás, aunque en otro pasaje habla de que fue Dios quien movió a David a hacer un censo. Dios probó a David, hermano, definitivamente, y claro, el instrumento fue Satanás. Dice, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo en Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo, id contad a Israel desde Beerseba hasta Dan, y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Quería contar a todos los del ejército. Pero Joab dijo, oiga lo que dice Joab, añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son, mas, oh rey, Señor mío, no son todos ellos siervos de mi Señor. Y oiga lo que le dice, ¿por qué procura esto mi Señor? ¿Por qué ha de ser él, hablando de David, el motivo de culpa para Israel? Y usted lea la historia. Dios le pone 3 juicios y al final, hermano,
David le dice que caiga yo en las manos tuyas y Dios envía pestilencia. ¿Pero quién fue el culpable? David. David, hermano, por hacer algo que se dejó llevar por Satanás. Eso es como hablar de Ananías y Zafira. El problema no era, hermano, que Dios quería que le dieran la cantidad de la propiedad que habían vendido. Sí, le dice, ¿por qué dejaste que Satanás te embarazara? ¿Por qué le obedeciste a él antes que a mí? Y los mató Dios. Porque obedecer algo que el diablo ponga en el corazón, como puso en el corazón de Judas, porque este es el terreno, el corazón es el terreno donde trabaja el espíritu y donde trabaja el diablo. Y nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que pone en el corazón, que podríamos hacer algo, emprender algo que no lo puso Dios, lo puso el diablo, hermano, y emproblemamos al pueblo. ¿Por qué ha de ser él, hablando de David, el motivo de culpa para Israel? Entonces yo me doy cuenta, hermano, que en realidad estos son tiempos muy delicados, y que hoy más que nunca nosotros tenemos que conectarnos con Dios. No solamente nosotros como ministros, sino el pueblo. El pueblo, hermano, debe de entender, hermano, que el evangelio es una guerra, es una batalla. Pero claro, si nosotros nos disponemos a cuidarnos, a llenarnos de la palabra, a tener nuestra intimidad con el Espíritu Santo, pues no vamos a ser presa del enemigo. Malaquías 2:1 dice, y ahora para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento. Si no escucháis, si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición, maldeciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. He aquí, dice, yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, al estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció. Y oiga lo que dice, y estaba lleno de temor ante mi nombre. O sea, los efectos de caminar en el temor de Dios. La verdadera instrucción estaba en su boca, no se hallaba iniquidad en sus labios, en paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba mucho de la iniquidad. Eso es prácticamente lo que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero es lo que le dice, pero vosotros, le dice, os habéis desviado del camino. Uno, os habéis desviado. Segundo, habéis hecho tropezar a muchos. ¿Quiénes eran los culpables? Los sacerdotes, hermano. En la ley dice, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Entonces nos damos cuenta, hermano, que si nosotros no nos cuidamos, al final nos vamos a llevar entre las patas al pueblo. Yo quiero hablarle un poquitito de esto. Pablo le habla a Timoteo y le habla, que usted ya sabe de esto, me imagino, acerca de 18 características de los ministros en el último tiempo. No quiero hablar de las 18 características, hermanos, es 666. Es 6 y 6 y 6 son 18. Pero le dice en 2 Timoteo 3:1, pero debes saber esto, que en los últimos días, los cuales estamos viviendo ahora, dice, vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Pero oiga lo que le dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, porque era solamente apariencia. O sea, el poder de Dios no está en la apariencia, está en la genuinidad de una vida consagrada a Dios, teniendo apariencia de piedad. Yo dije, hermano, es que eso está delicado. La apariencia, hermano, de piedad no es aplicada solamente a los pecados sexuales, sino implica todos los principios morales de conducta que nosotros tenemos que tener.
Porque los principios morales guían el comportamiento humano, ayudando a distinguir entre lo correcto o incorrecto para vivir de una manera justa y armoniosa en sociedad, hablando de la congregación, basándose en valores como la justicia, la honestidad, la responsabilidad y el respeto. Hermano, los valores son como una brújula interna que nos orienta en nuestras decisiones y acciones, incluso en situaciones complejas, difíciles de entender, pero que Dios, hermano, por causa de nosotros vivir en el temor de Dios, nos guía, hermano, a hacerlo lo correcto. Estos valores justifican el por qué valoramos ciertas cosas, apoyan el desarrollo humano y la búsqueda de la estabilidad tanto individual como colectiva. Ayudan a establecer ciertas fronteras o límites que regulan las relaciones entre personas con actos positivos que afectan positivamente a otros. Dentro de la justicia moral está hacer el bien y no el mal. Eso significa buscar el bien de los demás y no dañarlos con el mal. La moral enseña al hombre de Dios a respetar la vida, ayudar a los necesitados. Yo le estoy hablando un poquitito del Diccionario de la Lengua Española o la Real Academia, si usted quiere. La moral enseña al hombre de Dios a respetar la vida, ayudar a los necesitados, cumplir promesas, perdonar, no discriminar, ser responsables. Los principios morales nos ponen al servicio de los demás, siendo ejemplo en comportamiento, tanto físico como de palabra. Hablando de la boca, mismas que afecten positivamente a nuestra persona y a los que nos rodean, promoviendo de esa manera una convivencia armónica, como lo dice el Salmo 33, en donde el Señor envía bendición y vida para siempre. Ahora, lo que yo le voy a leer, hermano, porque lo tengo anotado acá, nosotros tenemos que entender principios que deben de ser parte esencial de nuestra vida personal y nuestra vida ministerial. Recordándole primeramente que el ministerio tiene que nacer en la intimidad, diga conmigo, en la intimidad. O sea que el ministerio no va a funcionar si nosotros no tenemos una vida cercana al Espíritu Santo. Va a ser, hermano, solamente un ministro que hace mucho ruido, pero es estéril. Dios, entendiendo que Dios no llama por currículum, sino llama por obediencia a la verdad. Y los ministerios nacen en el lugar santísimo, de adentro hacia afuera. Entonces, aquellos que quieren ser usados por Dios, tienen que entender estos principios. Y no solamente a los que anhelan predicar. Estoy hablando, hermano, de los que están en el altar. Estoy hablando, hermano, de los que profetizan, de los que echan fuera demonios. Estoy hablando, hermano, por favor, si hasta para servir mesas se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Hasta para hacer tacos y vender hot dogs se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Imagínese cuánto más ser un obrero, alguien que ministra en el altar, cuánto más, hermano. Porque no es solamente, hermano, el saber tocar. Porque el Señor, yo creo que es Ageo o Amós, le dice el Señor, aparta el ruido de tus cánticos y las reuniones solemnes. ¿Por qué? Porque para Dios estaba muy bonito tocado, pero para Dios era ruido, le afectaba a él, no le gustaba oír, hermano. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que Dios es exigente. Dios es exigente, hermano. La parábola de los talentos. Al que le dio 2, le entregó 4. Al que le dio 5, le entregó 10. Al que le dio 1, lo fue a enterrar. Y le dijo, siervo malo y perezoso. Le dijo, es que tuve miedo. No, el problema contigo es que eres perezoso, le dijo. Dios nos ha vestido o investido o nos ha rodeado de bonitas gracias, dones, poderes, virtudes, ministerios, hermano, para bendición de todos. Pero en veces por perezosos no damos lo que Dios quiere que demos. No, hermano, el tema está interesante. No, y los que vienen se van a poner buenos, hermano. Buenos, hermano. Porque no, yo no quiero salir igual, hermano. Yo no quiero salir aquí. Yo no quiero salir temblando del toque de la presencia de Dios solamente. Sino yo quiero salir temblando, hermano, de que Dios me habló. Porque el mismo Señor dice, y a este miraré, al que tiembla
ante mi palabra. Yo debo decirle, amados hermanos, que Dios no busca siervos eficientes. Dios busca siervos obedientes. Dios no busca siervos eficientes. Nadie es eficiente en Dios. Se hace eficiente, hermano, no suficiente, porque Pablo dijo, para esto, ¿quién es suficiente? El siervo eficiente se hace cuando es obediente. Usted no tiene que buscar que Dios lo use, usted tiene que buscar obedecerle a Dios. Segundo, Dios no busca velocidad en crecimiento numérico, sino Dios busca profundidad en el corazón de aquellos que Dios va a usar. Dios no busca, hermano, dones, Dios busca frutos. Diga conmigo, frutos. No busca experiencias que sentir o un espíritu motivador, sino lo que Dios busca con el Espíritu Santo se presenta es que pequemos menos. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere, hermano, que nosotros tengamos una experiencia, sino Él viene para que nosotros pequemos menos. El siervo no debe buscar ser visto, sino ser hallado fiel. Dios no está buscando siervos que sean hábiles, sino siervos consagrados. Consagrados. Entendiendo que Dios no unge por capacidad, sino por consagración. Unge por dependencia directamente de Dios. Como no envía por mérito, sino envía por revelación. Le enseña al ministro que este asunto no es cuestión de fuerza. Este asunto es cuestión de entrega. Voltea a ver a su hermano, dígale, ¿entendiste esto? Este asunto no es cuestión de fuerza. Este asunto es cuestión de entrega, hermano. No busca que estemos bien con todas las comodidades posibles, sino que estemos en Él. El ministro carnal mide el éxito por la aprobación externa, el espiritual por la aprobación del espíritu. Aunque todos te pongan una X, con que el Señor te ponga una palomita, ya la hiciste, hermano. Daniel en Babilonia, todos le pusieron una X. Pero llega Gabriel y le dice, Daniel, tú eres muy amado. Aquí en el cielo te conoce el Padre, te conoce el Hijo, te conoce el Espíritu Santo, las estructuras guerreras, los ángeles mensajeros. Aquí te conocen los querubines, los serafines, las potestades, los principados, los señoríos. Aquí te conocen todos. Porque ¿de qué sirve, hermano, tener fama entre los hombres si nosotros tenemos una vida pública allá en el cielo, hermano? Todos, como decía mi abuela, un mundo nos vigila. Y nos vigila hasta cuando estamos solos y no hay nadie, hermano. Como decía un hermano en Nayarit, y no hay nadie, ahí está el Espíritu Santo, hermano. Cuando agarras tu celular y le haces con el dedito así. Perdiste la práctica de agarrar la Biblia, la hoja así, ¿verdad? Pero el dedo está bien diestro, hermano, para el celular. El siervo espiritual no busca ser aplaudido cuando predica, sino la reverencia a la palabra por parte del pueblo. ¿Qué busca el Espíritu? Que cuando su palabra sea expuesta, el pueblo tenga reverencia por lo que escucha. No es que le aplaudan a cada rato, hermano. El Espíritu de Dios no emociona. El Espíritu de Dios no se manifiesta para motivar. Nosotros no queremos salir de aquí motivados. Nosotros queremos salir de aquí cambiados. Él no viene a emocionarte o a motivarte, sino viene a cambiarte y a transformarte. El poder de Dios, hermano, debemos de entender que no está en el siervo. No sé por qué muchos hermanos se glorían cuando Dios los usa, sino en la mano del que lo mueve. Eso es como decir, el poder no está en la herramienta, sino en la mano del que lo mueve. ¿Me explico? Es como decir, la buena comida no brota de las ollas, sino en el sazón de quien la cocina. Y eso quiere decir, hermano, que para que nosotros
Dios pueda transmitir su deseo a través de nosotros. Es responsabilidad nuestra estar conectados con Dios para que se glorifique por medio de nosotros. ¿Estamos entendiendo estos principios? ¿Verdad? Así que olvídese de usted, porque este asunto no se trata de usted, se trata de Él. Se trata de Él, hermano. El Espíritu Santo no se mueve en la emoción. No se mueve en la emoción. Así que usted que ministra aquí en el altar, no espere que cuando usted toque y ministre y todo, la gente empiece a remolinear y a correr. Yo no estoy diciendo que no lo puede hacer. Sí lo puede hacer, pero el Espíritu Santo, hermano, no se mueve en ellos, sino el Espíritu Santo se mueve en la reverencia y en la santidad. Podemos hacer trencito y brincar y gritar y todo eso. Se puede hacer. Pero lo que el Señor busca es entender lo que David decía: y vendré y me postraré en tu santo templo con reverencia. A veces, hermanos, se habla tanto del poder del Espíritu que se olvida, el siervo se olvida hablar del arrepentimiento. ¿Cuántos no buscan ser usados? Muchos buscan ser usados y muy pocos buscamos ser aprobados por Dios. Aunque nunca nos use, pero que apruebe nuestra vida. Pablo no buscaba los poderes del siglo venidero. Él buscaba llegar a ser como Él, semejante en su muerte. Él buscaba morir a Él mismo. Porque no es solamente que Dios use. Claro que Dios puede usar. Y puede usar a quien sea, hermano. Si usó a Elí carnal, imagínese. ¿Acaso no estaba pesado? Tenía mucha carne Elí. Y Ana lloraba por un hijo. Y una de esas ocasiones, Elí le dice: ya, mujer, que Dios te conceda tu petición. En ese momento Ana se levanta, se lava el rostro, come, se va contenta a su casa. Al año ya había nacido Samuelito. Nosotros tenemos que entender que Dios no usa al hombre, hermano, porque esté consagrado. Dios usa porque en realidad en veces no encuentra a alguien para ese momento. Usa los carnales, hermano. Por favor, si usó una burra, hombre, usó una burra para hablarle a un profeta terco que quería maldecir a Israel. Es que el asunto no es que Dios nos use, hermano. El asunto es que nos demos a Dios. Mi pastor decía: Dios usa a cualquiera. Pues yo prefiero que me hable, decía él, por un vaso que se está consagrando. Había una vez, y él contaba esa anécdota que le sucedió. Estaba un niño de enfrente dando lata, y la mamá le decía: hey, siéntate. Y él, hermano, y él predicando ahí, y la mamá batallando con el niño, porque era bien inquieto, hermano. Y de pronto, hermano, el niño se para, y empieza a profetizar. Una profecía de Dios, hermano. Termina de profetizar, y siguió dando lata. Hermano, es que si esto no nos pone a meditar, yo quiero que Dios me use. Claro que quiero que Dios me use, hermano. Quiero entregarle buenas cuentas. Pero para ello yo tengo que cuidar mi vida. ¿Cuánta gente, hermano, no busca ser usada por Dios? Cuando en realidad lo que tenemos que pedirle es que nos apruebe. Eso es lo que buscaba Pablo. Ya voy a terminar, ténganme paciencia. Después me empedrea si quiere, no hay problema. Eso es como buscar el camino de la prosperidad en vez de buscar el camino de la cruz. Muchos buscan la prosperidad cuando en realidad Pablo lo que buscaba era llegar a ser como él en su muerte. Entender que el Espíritu Santo no alimenta el ego ni el orgullo del ministro ni del oyente, sino humilla su autosuficiencia. Por eso cuando Dios nos permite ver nuestras desdichas, hermano, hay que darle gracias a Dios. Cuando nos pasamos por situaciones complicadas, hay que darle gracias a Dios, porque hay bendición de cada problema, hermano, que se nos presenta, porque Dios está trabajando en nuestra vida. Este no es Hollywood, hermano, que nos tiendan a una alfombra roja y que todos nos acepten y que nos digan: santo, ¿dónde te pongan? Muchas veces
se tienen que parar sobre nosotros y eso nos ayuda. Las humillaciones, los menosprecios, los escupitajos, hermano, las calumnias, los malos momentos, nos forman. Tenemos nosotros que encontrarle, como decía el chavo, su lado amable, hermano. El siervo maduro no busca ser usado, el siervo maduro busca pureza de corazón. No persigue experiencias, el siervo que está madurando no persigue experiencias. No ora para tener experiencias, ora para santidad. El Espíritu Santo no busca provocar espectáculos, sino, como ya lo dije, producir fruto, ¿verdad? El Espíritu Santo no es un fuego que hace arder las pasiones humanas, sino es una llama que quema el pecado. A veces cantamos fuego, 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 fuego purificador. Y no sabemos que lo que le estamos pidiendo a Dios es fuego. Y nosotros lo cantamos y lo danzamos y nos emocionamos, y más cuando entran las trompetas, ¿verdad? No nos damos cuenta que le estamos pidiendo fuego, hermano. Ya voy a terminar. El Espíritu Santo no está buscando darte una buena vida en esta tierra, y no estoy desechando que no quiera que estemos bien, hermano, sino lo que Él busca es matar al viejo hombre acostumbrado a esta tierra. En el culto a Dios, lo que hace que reconozcamos, que el Espíritu hace que reconozcamos que estamos ante el Dios vivo, no son los gritos, hermano, que gritamos, y no es malo que lo hagamos, sino el acercarnos a Él en temor y reverencia. ¿Sabe lo que dice Eclesiastés? Cuando vayas a la casa de Dios, sean pocas tus palabras. Porque muchas veces, hermano, es el cántico de los necios. El Señor es mi rey, mi todo. Y se oye bonito, hermano, bonito. Voces que en veces que las cantan bonito. Pero Dios dice, es un cántico de los necios, porque me dice Señor, pero no hace lo que yo le digo. Es el cántico de los necios, cuando cantamos cosas que no estamos viviendo y que no estamos dispuestos a vivirlas. Decía yo al pueblo en San Diego, canta lo que vives y vive lo que cantas, ¿verdad que sí? Canta lo que vives y vive lo que cantas. Porque en veces cantamos cosas que ni siquiera estamos dispuestos a vivirlas. Yo termino con esto, amado pueblo. Mire qué bonito para comenzar. El Espíritu Santo no busca templos lujosos ni cánticos angelicales, sino corazones, vente Marisol, sino corazones entregados y rendidos a su voluntad. Él no está buscando, hermano, templos gloriosos de 4 paredes. Él quiere el templo, y ese templo eres tú. Si nosotros como ministros no entendemos que muchas veces el pueblo padece por causa nuestra, y que muchas veces podríamos quejarnos de fulano, de sutano, de mengano, de perencejo, y no nos ponemos en el espejo de la palabra, que nosotros podríamos ser los culpables. No, hermano, si a mí el Señor me permitiera renunciar, yo le diría, Señor, ¿sabes qué? Yo no sirvo para esto. Pero Dios puso tesoros en vasos de barro para que la excelente grandeza de su poder sea de Él y no de nosotros. Yo no estoy diciendo que tú no tengas temor, sino te estoy diciendo que hay que tener más. Yo no estoy diciendo que tú no vivas entregado al Señor, sino que Dios te está pidiendo más.
Porque Dios siempre, siempre va a pedir más. Y Dios es exigente. Nosotros como pastores les exigimos a las ovejas, les enseñamos, pero no nos damos cuenta que también Dios a nosotros nos está pidiendo más. En veces enseñamos de oración y nosotros no lo hacemos. De paciencia y nosotros no trabajamos en ello. De perdón y tenemos un corazón que no perdona. Amado pueblo, el Evangelio es sublime, es precioso. Pero es el modelo de vida que nos enseñó el Corderito Pascual. Y si algo yo he entendido de este camino, es que el anhelo de Pablo era alcanzar el premio del supremo llamamiento. Y el premio del supremo llamamiento era parecerse a Jesús. Parecerse a Jesús. Y eso no cualquiera, a menos que lo anhele, lo busque, lo desee, lo suplique, lo llore, le clame al Señor. Y esté dispuesto a vivir, como dice aquel coro clásico, un día a la vez. David había entendido eso, se desconectó. David se desconectó. El siervo que era conforme al corazón de Jehová se desconectó. El que le decía, Señor, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, se desconectó. ¿Quieres ponerte de pie? Cerrar tus ojitos un momento. Meditar en tus caminos, reflexionar y decirle, Señor, yo te estoy buscando. Y créeme que es la respuesta divina te va a decir, pero yo quiero que me busques más. Porque en veces, hermano, las cosas de esta tierra nos envuelven. Nos envuelven. Llegamos a este lugar, algunos hicieron el esfuerzo, buscaron cómo ajustar para poder pagar su estancia aquí. Algunos tuvieron que pedir permiso en el trabajo sin paga, con tal de estar aquí. Aprovechémoslo al máximo. Yo no digo que mañana nos vamos a ir, hermano, a Caleta, a broncearnos, si usted quiere, aunque algunos estamos bronceados de más. Pero hay que aprovecharlo. Pedirle al Señor, háblame, no me quiero ir igual. No vine hasta aquí solamente por llegar o por convivir. Yo quiero convivir contigo. Ahí donde estás, cierra tus ojitos y habla con Él. Dile, no quiero salir igual. Quiero entender qué es lo que tú buscas de mí, qué es lo que tú pides de mí. Yo quiero, Señor, que tú me hagas entender tus caminos. Para muchos su evangelio es solamente ir a la iglesia. Eso es todo su evangelio. No hay oración, no hay lectura de la palabra, no hay obediencia, no hay deseos de cambiar. Aun cuando hay áreas fuertes, no hay deseo de someter esas áreas al gobierno del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, dile, Señor, ayúdame. Oh, yo siento al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo sople.
Hay muchas cosas que cambiar, pueblo bendito. En los matrimonios, en las familias, en la gracia, en el don. Avivar ese fuego del don de Dios, ese don que se está apagando. A quienes ni siquiera han clamado para ser bautizados con el Espíritu Santo. Es más, quizá haya aquí alguno que ni siquiera se quiera bautizar en agua, imagínense. Aprovecha ahora que estás aquí, agua hay de sobra. Pero después, Señor, yo quiero que me bautices con el Espíritu Santo. Si el Señor te está usando en algo, dile, Señor, yo quiero que tu nombre se glorifique. Dios está pidiendo tu vida. Pablo entendió todo eso. Había muchas cosas que Pablo tenía que entregar al Espíritu. Oh Dios eterno. ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cómo me amas tú a mí? Tu amor, al ver que eres así, ¿cuánto daría por amarte? ¿Cómo me amas tú a mí? ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cómo me amas tú a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte? Me amas tú a mí. Dios bueno, tú conoces nuestro corazón. A ti no te podemos engañar. Tú sabes cómo está nuestra vida. Tú sabes cuáles son nuestras prioridades. Tú sabes cuáles son nuestras metas. Tú sabes en dónde está nuestra visión. Tú sabes qué es lo que deseamos. David alcanzó tales niveles que podía decir: después de ti nada deseo en esta tierra. Y sin embargo, David se desconectó. Después de ti nada deseo en esta tierra, y se desconectó. Si nosotros no nos cuidamos, nos podemos desconectar y perdemos la riqueza del Evangelio y perdemos lo que verdaderamente es vida. De esa tierra no te vas a llevar ni fama ni gloria, no te vas a llevar dinero, no te vas a llevar figura, no te vas a llevar nada más que la satisfacción de haberle buscado, servido y seguido con toda tu alma y todo tu corazón. No pierdas su tiempo buscando la aprobación de los hombres. Busca la aprobación del Espíritu. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amar?
como me amas tú a mí. Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte, como me amas tú a mí. Padre, tú sabes que te amamos en la medida que hemos alcanzado. Y que si tú nos ayudas y nos das entendimiento y temor y sabiduría e inteligencia, te vamos a amar, Señor, en la medida que tú quieres que alcancemos. Pueblo bendito, hay cosas que tenemos que retomar. Hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos que enderezar. Hay cosas que tenemos a las cuales que renunciar. Hay cosas que tenemos que cambiar. Oh Dios, levanta tus manos, recibe de Dios. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, dile a Dios, aquí estoy. ¿Cuánto daría por amarte, como me amas tú a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte, como me amas tú a mí. Padre, gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, por esperarnos. En veces, Señor, nos esperas. Incluso cuando prometemos algo, porque tú nos crees, porque el amor todo lo cree. Los tiempos, Señor, que se avecinan son mucho más difíciles todavía. Y necesitamos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos de buenos maestros, de buenos líderes, que nos guíen por la senda correcta, por la senda antigua. Que nos trasladen los deseos de tu corazón. Que podamos comprenderte, Dios. Que podamos entender que en veces hay cosas que nos quitan el tiempo y que después podríamos lamentarnos. Gracias. 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 Un día muy especial a mi vida Él llegó, entró en mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, entró en mi corazón, un camino nuevo me mostró, y esa es la razón
por la que digo que vine a adorar a Dios. Así dice el Señor. Yo te levanté del polvo y te puse como príncipe sobre mi pueblo. Ten cuidado de hacer pecar a mi pueblo, dice el Señor. Oh, eriamaste, eriamasca. Te amaré a mujeres. Un día muy especial a mi vida Él llegó, entró en mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Aleluya, Señor. Dios es bueno. Dios es inmensamente bueno. Más de lo que nosotros podemos imaginar. Decía el salmista, por la bondad de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca faltó su fidelidad. Nunca nos va a pedir lo que Él sabe que no podemos hacer. Jamás nos pediría algo que Él sabe que no podemos hacer. Lo que nos pidió esta noche es porque Él sabe que lo podemos hacer. Él sabe que podemos hacer. Dios es bueno. Llévese esta palabra en su corazón. Mañana 8:30 nos arrancamos aquí. 7 a 8:15 es el desayuno. Amén y amén.